y de la asociación con el canon del diseño moderno. Entonces, una de las cuestiones que me parece interesante plantear es pensar justamente a lo diseñado como un espacio de construcción, reproducción y articulación de sentidos y normativas sobre las relaciones de género. Es decir, lo diseñado como este espacio donde se puede reproducir y también se puede producir, ¿sí?, estas normativas y estas configuraciones acerca de la masculinidad o de la feminidad. El tema acá, y lo que me parece interesante es plantear, es que esas configuraciones están atravesadas por, así como nuestras configuraciones del buen diseño están atravesadas por la hegemonía del movimiento moderno, las configuraciones acerca de la masculinidad y la feminidad, lo habrán visto por ahí la clase pasada, están atravesadas por la hegemonía de la heteronormatividad. Y la hegemonía de la heteronormatividad plantea un sistema que es un sistema, digamos, que básicamente no solo tiene que ver con una cuestión binaria, ¿sí?, sino también con que ese binarismo está asociado con determinadas características respecto a qué correspondería a la feminidad y qué correspondería a la masculinidad. Entonces, para ir, digamos, cerrando en un ratito, no quiero excederme el tiempo que me pidieron que hable, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que habilitan ciertas representaciones y vuelven impensables otras? Es decir, la pregunta no es si ese sillón fue diseñado por un hombre o por una mujer. La pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que habilitan que no podamos pensar el buen diseño por fuera de determinadas representaciones? ¿Qué es lo cómo construimos nuestros sentidos acerca del buen diseño y de la masculinidad y la feminidad, que no podemos pensar por fuera de determinados parámetros cuando pensamos en un diseño para determinado público? Entonces, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Yo, bueno, no lo dije al inicio, yo dirijo una materia que es teórico-práctica en la facultad, que se llama Diseño y Estudios de Género, donde justamente lo que trabajamos es esto, y lo que terminamos haciendo es un proyecto de diseño que responda de alguna manera a estas preguntas, o que cuestione esta pregunta que es anterior, digamos, a ver, a averiguar cuál es, digamos, el origen de ese objeto. La pregunta es, ¿cómo nosotros configuramos nuestras lecturas acerca de eso? Y eso es definitivamente porque esas lecturas que nosotros hacemos, esos sentidos que le otorgamos a las cosas, a lo diseñado, está atravesado por un sistema, digamos, que es preferente y que tiene que ver con la heteronormatividad. Entonces, esa idea de la universalidad y de la universalidad y de la neutralidad está atravesada por la heteronormatividad. Cuando pensamos en un diseño universal, en realidad estamos pensando en sujetos privilegiados, en los sujetos que corresponden a la normativa, no estamos pensando en la diversidad, sino que en realidad lo que hacemos es diseñar para aquellos que ya están privilegiados, esos sujetos que son visibles porque pueden ser nombrados. Aquellos sujetos que no pueden ser nombrados y que hasta hace muy poco ni siquiera eran sujetos de derecho, ustedes saben que nosotros vivimos en un país que tiene leyes que le han otorgado derechos a sujetos que hasta hace muy poco ni siquiera tenían un nombre, digamos, en la legislación, no tenían una identidad posible. Aquellos sujetos que no corresponden digamos, con ser varón o ser mujer, no existen, ¿sí? No existen para el sistema. Entonces, si no existen para el sistema, y no son sujetos de derecho, menos en el campo del diseño vamos a tener vamos a poder configurar posibles diseños para
ese tipo de, digamos, ese tipo de perspectiva, ¿sí? Una perspectiva que pueda ir más allá de este sistema tan restrictivo, que también coincide con el sistema del movimiento moderno. Entonces, lo que yo, digamos, acá traigo es algunas imágenes, digamos, para mostrarles, por ejemplo, y hacerles algunas preguntas respecto, bueno, por ejemplo, ¿qué cuerpos están habilitados para poder pensar? ¿En qué cuerpos pensamos cuando pensamos en diseño, ¿no? ¿Cuáles son, cuando se diseña de manera universal, de manera estándar, de manera neutral, digo, todos estos adjetivos que están asociados a esta idea de, bueno, un buen diseño es un diseño universal, un buen diseño es un diseño, ¿no? Bueno, ¿cuáles, qué cuerpos son los cuerpos que pueden ser exhibidos? ¿Qué cuerpos son los cuerpos que están habilitados para, por ejemplo, dar de mamar en público, ¿no? La idea de que nosotros tenemos vivimos en una sociedad que supuestamente tiene ampliación de derechos, pero no todos pueden hacer las mismas cosas en el espacio público. Para algunos, hacer determinadas cosas implica una marcación, implica una mirada. Otra de las cuestiones que para nosotros es fundamental, digo nosotros porque pienso en cómo nosotros trabajamos en el equipo estas cuestiones, y que me parece interesante, es abrir la posibilidad de poder pensar en la cuestión de las masculinidades, ¿sí? Los estudios de género abarcan también el estudio de las masculinidades. Justamente una de las cuestiones que muestran también es la idea de que hay una masculinidad normativa a la que seguramente pertenece menos del 1% de la población, va a decir un autor fundamental para el estudio de las masculinidades, que es Connell, y él, digamos, y ahí lo que se va a trabajar justamente es esto, es bueno, cuando pensamos en un diseño universal, además, no solo estamos excluyendo a, podríamos decir, bueno, las mujeres, porque en realidad ese sujeto, ese diseño universal, esa neutralidad está dirigida a ese sujeto varón, heterosexual, de edad media, no sé, estilizado, con una... También estábamos dejando afuera a otra población, que son todos aquellos varones que no responden a ese modelo, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, y les doy un ejemplo del diseño industrial, cuando pensamos en la cuestión de la ergonometría y de todo lo que tiene que ver con, bueno, con cuestiones que impactan mucho en el campo, en nuestro campo, ustedes saben que, por ejemplo, en términos de seguridad, pasó muchísimo tiempo para que las automotrices empezaran a utilizar en los modelos, en los prototipos para ver cómo funcionaba el cinturón de seguridad, un cuerpo que no fuera este cuerpo modelo, digamos, el cuerpo de este sujeto varón con determinadas características. Es decir, se diseñaba una pieza fundamental de seguridad solamente pensando en un cuerpo modelo, es decir, una ínfima parte de la sociedad, si había un accidente automovilístico, iba a poder tener la garantía de un 100% de que eso que estaba diseñado para retenerlo adentro del auto lo iba a retener. Este es un ejemplo perfecto para mostrarles, me parece, ¿no? O por lo menos adecuado, no sé si perfecto, pero adecuado para mostrarles cómo esta idea de pensar el diseño universal muchas veces lo que hace es dejar afuera un montón de gente. Si pensamos en el diseño de las ciudades, pasa lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se piensa en las ciudades? ¿Cómo se piensa acá? Piensen, no sé, en donde están ahora ustedes sentados, qué tamaño tienen esas sillas, para qué corporalidades están pensadas esas sillas en las que ustedes están sentados en este momento, dónde está la altura de, no sé, la llave de luz, quién puede prenderla y quién no, quién llega a determinados lugares y quién no. Bueno, de todo eso es de lo que se ocupa esta perspectiva, porque lo que se trata justamente es de construir
a ese sujeto universal del canon del diseño moderno. Bueno, una imagen, ¿no? O sea, la idea de esto, ¿no? ¿Quiénes entran? ¿Quiénes? Si estás ¿Cómo? compartiendo una imagen, no se ve si estás compartiendo. Ah. A ver, perdón, ¿eh? No pasa nada. Yo estaba compartiendo un montón de imágenes que nunca se vieron, perdón. Bueno, yo estaba mostrando, perdón, ahora hago un repaso entonces, hablaba de la heteronormatividad, ¿no? Hablaba de la cuestión de qué es eso de la universalidad, qué sujetos quedan por fuera, ¿no? Nosotros en la facultad hicimos un baño sin distinción de género, justamente para mostrar en una facultad que se piensa el diseño del espacio, para poder trabajar y problematizar la idea de, bueno, esta imagen que ustedes están viendo y que se supone que abarca a la totalidad del mundo y a esa universalidad, en realidad es una de las imágenes más excluyentes que pueda existir, ¿sí? Bueno, hablaba de la idea de cuáles son los cuerpos posibles, ¿no? Esos cuerpos que están habilitados a verse en el espacio, cuáles son las tetas que están habilitadas para dar de mamar y cuáles no. Hablaba de las masculinidades posibles, ¿no? De los sujetos. Hablaba de el tema de la seguridad de los cinturones de seguridad, ¿sí? Y de esos cuerpos modelos que han sido usados para eso, y entonces quiénes han quedado afuera. Disculpen, pensé que estaba mostrando las imágenes. ¿Y quiénes son aquellos que quedan por fuera, ¿no? O sea, de un habitar posible, ¿no? Muestro algunas imágenes, podría mostrar miles y ustedes seguro a todos ustedes seguro les pasa en algún momento que, digamos, muy pocos en todo caso de ustedes van a cumplir con ese sujeto. Otro de los ejemplos, muchas veces pasa que esta idea de las mujeres hay varios estudios hechos de que las mujeres, o en realidad, digamos, por una combinación de masa muscular, corporalidad y una cuestión también hormonal, las mujeres tienen en las oficinas más frío cuando prenden el aire acondicionado, digamos, la típica pelea, ¿no? Está en, bueno, subime el aire acondicionado, bájame el aire acondicionado, me muero de frío, bueno. Entonces, una de las cuestiones que me parece que es interesante acá observar es que cuando se decide cuál es la temperatura estándar con la que los edificios de oficinas tenían que poner el aire acondicionado central, ¿sí? Estamos hablando de mediados del siglo XX, en Estados Unidos, se decide que, ¿en base a qué? En base a la experiencia de los sujetos varones de mediana edad, que eran la mayoría de los sujetos que trabajaban en esa época en oficinas, ¿sí? Ahora, eso no se modifica, no se adapta, ¿sí? Y entonces lo que pasa es esto, digamos, como otro ejemplo de esta idea de, bueno, en base a qué se definen las prácticas de diseño, aquello que diseñamos en base a qué estándar, a qué cuerpos, en qué categorías estamos pensando. No se puede diseñar aquello que no se conoce, no se puede diseñar si no conocemos otras categorías. Y para conocer otras categorías, la única manera es o una de las maneras interesantes es poder estudiar la cuestión de la perspectiva de género interseccional que habilita a pensar en términos de diversidad en muchísimos aspectos, como les decía antes. Otro ejemplo, este es un museo de Atenas, donde hay todo un piso transparente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier persona que no tenga pantalones o que no use pantalones, se le va a ver la ropa interior desde abajo. Entonces, ¿en quién se está pensando cuando se diseñó esto? ¿No? Y es muy gracioso porque entonces hay un guarda en la puerta, ahí en la escalera, que te dice,
Lo único que le aviso es que si va a subir, sepa que se le puede ver, miren qué práctico, qué diseño tan funcional y moderno, ¿no? Que necesita de una persona avisando que se te va a ver la bombacha, así que si quieres subir, a ver, que por lo menos que lo sepas. Bueno, para terminar, una imagen de un audiovisual es una apuesta que hace un artista para una bienal en donde él se filma caminando por la calle, por los suburbios de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, caminando de espaldas 100 metros. ¿Y qué es lo que hace? Se filma con su andar, que es un andar bien de varón marica, moviendo mucho las caderas, y lo único que hace es filmarse caminando. Pero ¿qué es lo que habla? ¿De qué habla esto? Habla de cuál, digamos, cómo construimos la percepción o las lecturas de qué es lo que observamos, a partir de qué parámetros. La pregunta sería, bueno, ¿cuál es el ángulo de caderas para que dejes de ser el varoncito y empieces a ser el varoncito marica? ¿Cuánto tenés que mover las caderas cuando caminás para que tu masculinidad empiece a estar en cuestión? Entonces, ¿en base a qué categorías nosotros construimos y percibimos el mundo y el otro? Me sirve para que podamos pensar eso, ¿no? Cómo construimos muchas veces sentidos acerca de los otros y acerca de lo diseñado solamente a partir de las categorías que tenemos porque no nos queda otra. Entonces lo que hace falta es construir nuevas categorías y en ese sentido me parece que la perspectiva de género puede ser una herramienta interesante. Bueno, yo con esto lo único que pretendía era interesarles en esta perspectiva, que es una perspectiva mucho más compleja que la de ir a mirar en un libro si hay mujeres, algo que no es que esté diciendo que no tenga su valor, pero que en definitiva lo que hace es reponer nombres a el podio de, ahora no están los grandes diseñadores, los próceres, sino las grandes diseñadoras, ¿no? Y lo que no hace es conmover las estructuras de poder y las relaciones de poder a partir de las cuales se han configurado categorías que nos dicen qué está bien en el diseño y qué no. Entonces, nuestra intención en definitiva tiene que ver con eso, ¿no? Más con eso que con lo otro en todo caso. No sé si hay espacio para preguntas o eso no está habilitado, eso no sé cómo, ¿sí? Ok. Sí, si quieren hacer preguntas pueden sacar el silencio de cada micrófono y hacer preguntas. No sé si en este grupo alguien quiere hacer una pregunta y vamos pasando la posta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Por acá pasan, en FADUNL, no. ¿Alguien más de alguna otra facultad? Levanten la mano, pregunten. No, allá, en Piqué no. No. Bueno, igual a Griselda la vamos a encontrar a todos los que vayan al Congreso a Misiones, también la van a volver a escuchar. Ya, digamos, con el trabajo avanzado y ya mucho más metidos en el tema, capaz que tengan preguntas allá en Misiones. En el chat están diciendo que excelentísima charla y demás. Desde ya, muchísimas gracias, Griselda, por estar hoy acá en el taller. Y bueno, nos estamos viendo en Misiones y te vamos a mostrar a qué llegamos con este taller. Bueno, buenísimo, y cualquier duda que tengan en el medio, en el proceso, pueden comunicarse conmigo a través de Mercedes, no hay problema. Lo mismo por si les interesa tener bibliografía desde esta perspectiva. Bárbaro, buenísimo, Griselda. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Para el resto de todos los que están conectados, les propongo, porque hay mucha gente que se va a conectar a trabajar esta semana, como toda la gente de Córdoba, que la entrega de la primera parte, que eran las postales, la pasemos para el viernes.
no sé si están de acuerdo o no, hay algunos trabajos entregados, que yo ahora quería mostrarles que había, a ver si me comparte a mí ahora, habíamos armado en el aula, para que vayan viendo todo lo que se trabajó. No sé si algunos lo vieron o no, que fueron trabajando, se están viendo el... ahí nosotros fuimos compartiendo algunas de las postales que ya fueron compartidas. ¿Las estuvieron viendo? Conteste, si pueden conectar o demás. Micrófonos. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí estoy escuchando algunos. Acá ya hay algunos trabajos de UDELAR, de UNAM, uno de UNL, que ya fueron subiendo a los grupos, pero se está integrando un grupo muy grande de Córdoba. Entonces lo que proponemos es pasar esta entrega al viernes, y el viernes en el aula virtual vamos a poner los grupos, los cruces de estos grupos. ¿Están de acuerdo? Sí, están muy buenas, bien, buenísimo. ¿Entendieron por dónde va la actividad o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, me parece que hoy hay algunos grupos que no están conectados igual. Entonces, vamos a seguir así. El viernes se cuelga en el aula virtual la reasignación de la postal de otros grupos y es el último día para entregarlos. Así los demás grupos pueden empezar a trabajar desde ese recorte que tiene la postal, empezar a trabajar un proyecto con perspectiva de género. Cuando hablamos de proyecto con perspectiva de género, estamos hablando en la amplitud de lo que significa la palabra proyecto. ¿Queda claro? Como que me siento que hablo sola. ¿Quién no pudo acceder a la materia? Acceder. Sí, en el aula ya está todo, no sé. Si los que no pudieron subir el dorso vuelven a subirlos y yo vuelvo a colgar y vuelvo a colgar todo junto. No se preocupen. ¿Alguna pregunta más que estoy viendo que escriben por chat? Pueden prender los micrófonos y también hacerla vía oral. Ahora están haciendo el diseño de un banco Estamos hablando de... Esto se cortó, bien. Estamos hablando de las postales. Aquí llaman proyectos. A ver, proyectos llamamos desde... en el taller es un taller de diseño en comunicación visual, diseño industrial, diseño de indumentaria, hay una variedad de carreras. Entonces lo que llamamos proyecto es pensar un proyecto con perspectiva de género que hable del diseño y el género en Latinoamérica. Cuando hablamos de proyectos, como recién mostraba Griselda, podemos estar hablando del diseño de un objeto, podemos estar hablando del diseño de una experiencia, podemos estar hablando del diseño de una campaña, podemos estar hablando del diseño de un objeto, por eso les digo, proyecto en general, y no decimos solo algo que tenga que ver con la comunicación visual o que tenga que ver con el diseño industrial, sino la amplitud. El proyecto implica a todas las disciplinas del diseño. ¿Queda claro, Anabel? ¿Sí? Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta más? Perfecto. Entonces, queda claro que el viernes tienen que estar todas las postales entregadas para que sigamos, y en 15 días nos volvemos a encontrar un martes a las 17 horas, que en el aula virtual está. El que no puede entrar al aula virtual, comuníquese con el docente coordinador, que nos escribe y vemos de resolver el acceso, porque puede ser que estén mal los datos, o puede ser que no estén asociados todavía porque no llegó la información. Los que ya subieron tienen que esperar que suba el resto para que les asignemos una postal, que es un recorte de tema para empezar a trabajar en el proyecto. Y los que no subieron tienen tiempo hasta el viernes. ¿Queda claro? ¿Sí?
El cruce lo colgamos, igual, no pasa nada. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, van a trabajar los mismos equipos, solo que con otra postal. Por ejemplo, UNL le da una postal a un grupo de UDELAR. Los coordinadores de cada universidad ya tienen el número de grupo asignado de ustedes, digamos. Yo ya tengo todas las listas de grupos y ya les asignamos los números de grupos. Por eso van viendo que está el 22, el 14, el 10, el 41. Digamos, hay muchos grupos. Y si puede ser hasta la tarde, 6, 7 de la tarde, mejor que entreguen, así tenemos tiempo de chequear que todos entregaron y que ningún grupo se queda sin postal para trabajar. ¿Sí? Recuerden que la postal es un recorte de la temática. ¿Sí? Bueno, si ves que ya en algunas postales es un proyecto, porque de ahí se pueden disparar los proyectos más fácilmente en algunos que en otros. Hay que ver cuál te toca, digamos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Más preguntas o podemos avanzar y vamos a colgar en el aula las 2 clases que fueron filmadas, las 2 salas, y un resumen de lo sucedido y hacia dónde vamos para el martes que viene? Así queda todo perfecto y lo vamos a mandar por correo a los coordinadores de cada facultad también. ¿Queda claro? Sí, va a ir por escrito. Bárbaro. Bien, entonces, ¿quedamos todos de acuerdo? Bien, entonces ahora sí, ya podemos dar por terminada el encuentro de hoy, y nos estamos viendo en 15 días, que se los vamos a recordar también por correo, no se preocupen, y algunas de las postales no presentan problemáticas. Bueno, en los que entregaron, ¿por qué no vuelven a repensar esas postales para que presenten problemáticas? Estoy de acuerdo con eso que plantean algunos, que son muy genéricos y no hay recorte de tema para poder seguir trabajando. ¿De acuerdo? Tienen tiempo hasta el viernes para volver a hacerlas y volver a pensarlas. ¿Qué quiere decir eso? Desde que no hay recortes, que son muy genéricas. Entonces, cuando la temática es muy genérica, no está planteando nada sobre la perspectiva de género, de cuál nos dé un disparador para empezar a pensar un proyecto. ¿Lo ven a eso? Entonces, propongo que esas personas o esos grupos puedan rever sus postales y empezar a ver para dónde pueden armar el recorte que tiene que tener la postal. Bien, bueno, quedamos subo toda el aula, quedamos por escrito, y el viernes es la fecha límite para entregar las postales, rever los que colgaron y entregar los que no entregaron. Nos seguimos viendo, suerte, y me escriben cualquier cosa. Ya sea por dentro del aula, que hay un foro para esto, o los coordinadores por correo privado. Nos estamos viendo. Bueno,